Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Martes, así es, querido público, martes 16 de noviembre del año 2021, iniciamos semana y sí, como estamos todos al día, bueno, asumo que es así. Efectivamente, estamos iniciando la semana, esta semana de conversación, el día de hoy, después del último puente del año, o como también se le dio a nombrar recientemente, en años recientes, fin de semana largo, ¿no? Por esta cuestión de administrativa y económicamente acomodar los días festivos a manera de que se pudieran dar pues los puentes que vienen bien, por supuesto, nos vienen bien a mucha gente, pues tanto en el descanso como en el sentido vacacional. Sabemos que mucha gente aprovecha estos días para irse fuera de sus ciudades, particularmente fuera de la Ciudad de México, y disfrutar de esta manera un fin de semana largo. En lo particular, también lo comentábamos la semana anterior, se trató este puente de, pues ya, de la celebración de este evento económico comercial que conocemos desde hace, creo ya una década, que es el Buen Fin, la oportunidad en estos días de dar bueno, sí, llevar a cabo como un revulsivo, un impacto en términos económicos a través de esto llamado como Buen Fin. Ofertas y opciones particulares en descuentos y compras para que de esta manera nuestra economía tenga un impulso en estas fechas. Entonces, después de este puente, que ya es el último del año, fin de semana largo, por eso decía, hoy martes es cuando estamos comenzando la conversación de esta semana. Y la comenzamos con la particularidad de llevar a cabo un tema libre. Habremos de retomar cuestiones sobre la que ya ustedes han escuchado, sobre la política del psicoanálisis, que desde la semana anterior planteó la doctora Heiser para la próxima semana. Será esa nuestra conversación para la semana entrante. Ahora que venimos todavía quizá con cuesta arriba, como decía, de las ofertas y de que uno se cansó de pasar y pasar la tarjeta de crédito, bueno, quien lo haya hecho, o quien también venga todavía un poco cansado por el traslado en los autobuses o en los aviones, las terminales con más gente de lo habitual, por supuesto, las carreteras llenas, estos panoramas casi apocalípticos. Bueno, henos aquí, querido público, con mucho ánimo, renovándonos aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, para que hagamos conjuntamente la conversación. Démonos la oportunidad en esta ocasión, en estos días, de conversar libremente. Tenemos el tema libre para discurrir y discutir sobre muchas de las cuestiones que simultáneamente con esta libertad sabemos tenemos pendientes como importantes a conversar con ustedes. Sean pues bienvenidos, querido público, así como todos sus comentarios y preguntas son ya bienvenidos. Aclaro a la hora ahorita de las conversaciones, querido público, que nuestro querido colega de Pachuca, Einar Hernández, tuvo un compromiso que atender, lo cual le impide acompañarnos el día de hoy. Pero sí está, aquí está, después de algunas semanas que no pudo acompañarnos, nuestro querido colega Néstor Eduardo Juárez. Hola, colegas, queridos radioescuchas. Pues sí, han sido un par de semanas en las que he tenido que atender algunos asuntos laborales y por esa razón pues no había podido acompañarlos en estas conversaciones, en el espacio pues para charlar, para platicar, digamos, por supuesto desde la mirada psicoanalítica sobre todos estos temas que siempre son pues trascendentales, ¿no? Creo que para nuestra sociedad, para nosotros como Centro de Investigación y Estudios Lacanianos.
y también, digamos, el gusto que me da volver a estar con ustedes para pues, poder pues, relanzar nuevamente pues, este espíritu que creo que ya también es sello del centro, haciéndonos también cargo, ¿no? De los temas que pues, nos toca, los temas que nos acontecen día a día y pues sí, aprovechando, digamos, también lo del Buen Fin, que si bien yo no salí también porque, bueno, esto se presta pues para ponerse en situación de contagios, entonces creo que sí se requiere una reactivación económica, pero bueno, con prudencia y creo que pues el ánimo ya también por las cercanías del mes de diciembre y que traen fiestas que también pues son muy esperadas por los mexicanos, nos tienen de muy buen ánimo pues, para iniciar la conversación, pero qué gusto estar de vuelta con ustedes. Y un gusto, Eduardo, por supuesto, verlo acá de vuelta en la conversación. Y es cierto lo que acaba de mencionar, me parece que ya empezamos cada vez más a sentir, percibir este ánimo de fin de año, el ánimo navideño. Preparémonos para ello, querido público, como sé que preparado está nuestro querido colega a quien presento en la Ciudad de México para esta conversación y se trata de el psicoanalista Misael Montes de Oca. Así es. Hola, ¿qué tal, Radio Escuchas? Colegas, nos hace falta Einar, ¿verdad? Y qué gusto que Sí. Néstor esté acá. Y también nos hace falta Alberto, ¿no? Ya cuando adentrándonos ya en una dinámica de conversación, ¿no? Sí se resienten las ausencias, claro que sí, ¿no? Nos falta uno, nos falta el otro, ay Dios. Sí. Pero qué gusto que ahora esté por acá Néstor. De hecho, luego comenzamos a conversar un poco, antes de entrar al aire, ¿no? Eh, Cosas del clima, ¿por qué no? Sí. Del clima nuevamente a puntos que quedaron, me decía Néstor, sobre la intervención de Andrés Manuel en la ONU. Me parece que para Néstor sí nos hizo falta ese día de la conversación, ¿no? Trae puntos candentes, por supuesto. Y y pues bueno, también pensaba ahorita en este tema libre, como después de un descanso em, de actividades, en fin, de este llamado Buen Fin o de este fin de semana largo, em, si los psicoanalistas del Centro de Investigación descansamos, podemos decir que sí, pero no dejamos de estar, ¿cómo podríamos decir? Pensando, trabajando en cómo vamos a volver para las conversaciones, en cómo vamos a estar nuevamente. Bueno, podría decir, sí descansamos, pero no dejamos de estar trabajando, ¿no? En esa doble, Ujú. en esa doble situación que es constante una vez que se adentra uno en la tensión de trabajo. Debo decir que ya no se deja, ya no nos Sí, abandona la tensión del trabajo. ajá, y como la doctora utiliza esta figura, Misa, descansamos en la tensión particular, como lo dice la doctora, como lo está la cuerda de violín, Así es. en esa particular y precisa tensión para dar siempre la nota. Sí, 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 sí. Y esa metáfora a mí me encanta, ¿no? Por lo que para mí es el instrumento, el violín, y definitivamente se requiere la atención precisa, ¿no? Hasta el violín tiene sus microafinadores, Ujú. ¿no? Para que la precisión en la afinación sea dar la nota, ujú, pero en esa tensión. Pero es una tensión gustosa, ¿no? Es una tensión realmente muy placentera. Claro, no quiere decir que haya momentos de mucha tensión del desarrollo de los temas donde uno está ¿de dónde me agarro? ¿De qué conceptualizaciones me voy a agarrar? Pues de ninguna. Hay que volver a Ajá. crear y más en esta época que nos toca vivir en esta transformación que ha propuesto una persona, la persona del presidente, pero que también se requiere y se venía discutiendo también a inicios del siglo, ¿no? Eh, que la práctica psicoanalítica, que el psicoanálisis ya no sea el mismo, ¿no? Me refiero a dejar atrás todo lo anterior y
apostar a la transformación, apostar a las nuevas creaciones, ¿no? Entonces, también esa atención que se propone, al menos en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, ¿no? Es en ese ánimo, esa atención transformadora. Entonces, colegas, Sí, vamos a Misa, creo que conversar. en ese sentido yo pienso en dos personas. Ciertamente lo que comentábamos al inicio del programa o antes del lanzamiento del programa era, sí, por supuesto, la figura de nuestro presidente, Andrés Manuel, que pues ha sostenido esta, creo que más allá de una política, creo que es una disposición, una forma de vida en la cual pues privilegia, ¿no? Y pues realmente lo que representa Morena para el país es una transformación. Sin embargo, también creo que hablando del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, pues no puedo dejar de pensar también en nuestra directora, la doctora Silvia, que es también una figura que permanentemente nos lleva, digamos, en la vivencia a esa posibilidad de transformación. Pues no solamente de nuestras circunstancias, sino también pues de toda la red del tejido, digamos, en el que estamos insertos en la sociedad. Y también eso siempre es un eje, al menos para los que formamos parte del centro, pues de ese descanso, digamos, como usted lo menciona también, creo que es un descanso, pero cuando vive el psicoanálisis, pues eso opera permanentemente, ¿no? Entonces, esa tensión, pues sí, sostenerla como una analogía muy bella, ¿no? También la música, creo que es esa situación que también para mí es pues una parte muy, muy importante, vital, digamos, pues de mi vivencia, de mi infancia, de todo lo que eso conecta, también creo que por eso es muy bello también cuando yo lo registro en esa, pues en esa delicadeza, en la precisión que se requiere para afinar un instrumento. Digo, el violín es pues un instrumento de cuerda, pero en general pues o casi todos los instrumentos requieren de ese amor, de ese cuidado, ¿no? Para pues entregarnos lo mejor de su composición. Entonces, sí es algo muy bello, digamos, poder trabajar y entrar, digamos, al tema que les había comentado al inicio, que era pues en la política, ¿no? Un punto de abordaje que yo escuché en la presentación de nuestro presidente fue justamente en el poder no descartar, digamos, pues la producción y sabemos todo el empuje que el neoliberalismo ha impuesto sobre las economías de un enriquecimiento descarnado de ciertos grupos de poder, ciertamente no para la mayoría de la gente. Entonces es como el presidente también, pues inteligentemente dice, oigan, es posible, ¿no? Poder sostener una economía, un crecimiento, un desarrollo, pero sin aplastar, ¿no? Pues realmente, pues la fuerza de trabajo, la gente que es la que produce y la que hace posible, ¿no? El enriquecimiento para ciertos grupos, entonces no hay que descuidarlos, ¿no? Estas minorías, y que no es una política humanista, me parece, sino creo que va más allá en el sentido de, pues pues ya cambiar, ¿no? Proponer otras formas de gobernar, no desde el poder, sino el poder, digamos, del sujeto, del presidente, de lo que él encarna, ¿no? De lo que representa esa investidura, sino del poder real, del poder del pueblo, ¿no? Entonces, como en nuestro país siempre ha sido una característica de nuestro presidente, que el pueblo es el que tiene el poder y todas las posibilidades que nos ha abierto en cuanto a la revocación del mandato, ¿no? Que pues eso en otros países, pues no, ni de chiste, ¿no? Al contrario, es sostenerse y crear políticas y modificar las leyes para que se pueda alargar un mandato, ¿no? Entonces sí, creo que son algunos puntos que a mí me han movilizado, digamos, de lo que ha sido, lo que ha representado pues sí, esta participación de nuestro presidente ante la ONU. Y sabemos que es imposible gobernar, ¿no? Lo hemos venido diciendo, pero creo que en esto que usted nos dice, Néstor, también está el que a pesar de que puede haber la oposición,
con la oposición se puede, digamos, crear, ¿no? Esta otra forma de ver la política, u otra política, como se ha también mencionado, que es la propuesta del actual gobierno. Pero creo que ahí hay que irnos todavía más de fondo en cómo en esto que comentaba usted fuera del aire, Néstor, me gustaría retomar, es cómo, em, híjole, se me está escapando la idea, cómo el poder se ha concentrado en pocos, ¿no? Y esto ha hecho imposible o ha abierto la brecha entre no solo en quienes tienen el poder, sino en quienes lo padecen. Ujú. Y en los anteriores programas se estuvo hablando, cuando se trabajó dominio, humillación Humillación y poder. y poder, finalmente también cómo se va a jugar para los que padecen el poder o padecen la dominación, ¿no? Vía el poder o incluso el abuso del poder. También estamos hablando ahí de una experiencia inédita de satisfacción, ¿no? Pero bueno, lo retomo en lo que viene diciendo Néstor, porque cuando lo escuchaba pensaba en cómo, y en algo que creo les había comentado hace un tiempo, no sé si fuera del aire también, cómo, no me acuerdo quiénes estaban presentes, pero en fin, cómo los psicoanalistas hace un tiempo formaban parte de las discusiones en paneles, ¿no? Muy interesantes de políticas sociales, política de, sí, de salud o bienestar emocional, como también antes se nombraba, pero como ahora, tal vez no como exigencia, pero como ahora hay una falta de la voz del psicoanalista en aquellos acontecimientos como los que estamos viviendo nosotros en nuestro país y lo que podemos decir en relación no solo, digamos, bueno, en relación con la política nueva que se ha venido gestando, ¿no? Y me parece importante traer nuevamente a cuentas el tema, lo que nos propone Néstor, para conversar, porque pasamos, a mi gusto también pasamos muy de rápido en la intervención de la ONU que hizo el presidente, ¿no? Como que ese día, ese programa nos quedó un tanto, pues, corto de tiempo, yo siento. Pues qué bueno que lo trae de nueva cuenta y que podamos como analistas conversar sobre el tema, señalar algunos puntos que están en juego y que finalmente es, ¿cómo decirlo? Pues no callar, ¿no? A pesar de que nos podríamos escapar fácilmente con decir, bueno, ¿saben qué? Es imposible gobernar, entonces pues ya, ¿qué le hacemos, no? Ya, fin, se acabó la discusión. No, sabemos que eso va en juego de una dinámica, ¿no? Lo imposible también puede llevar a sujetos como la figura del presidente o en la figura de cualquiera de los ciudadanos, ¿no? Vamos a decirlo del pueblo, frente a lo imposible crear, ¿no? Frente a lo imposible crear, frente a lo imposible crear. Y que en esa creación, pues, híjole, es donde les propongo también hablar de cómo es en las creaciones tenemos a disposición lo propio, pero en la creación y en el empuje a la transformación también es simultáneamente sin referente. Es decir, nos quedamos sin lo anterior. No hay de dónde agarrarnos. Y es lo que creo que está en juego también en la transformación de este país, de cómo queremos reflexionar sobre lo anterior, cuando lo anterior, me refiero a conceptos, ideas, políticas, en fin, ya no nos sirve. Entonces estamos en un momento inédito de creación, igual de creación me refiero también teoría política, políticas públicas, formas de conceptualizar, si ustedes quieren, la corrupción, en fin, pero no en los referentes anteriores. Y es ahí donde hemos visto, creo, las dificultades que hay de cómo llamamos a esto nuevo que propone este gobierno, ¿no? Y es ahí donde nos podemos perder, de creer que se trata de un discurso, ¿no? Viejo, anticuado,
Pero eso es porque no tenemos, y ahí lo vemos en toda la expresión, ¿no? Desde que empezaron a llamar a este gobierno Mesías, ¿no? Mesianismo y en fin, Ujú. como a fuerza necesitamos, o no todos, pero se necesita un referente anterior para decir, eso es viejo. Pero les traigo nuevas, eso no es viejo. Más bien es como, frente a lo imposible de la transformación radical, nos estamos quedando sin referentes. Ya los anteriores no nos sirve. No nos sirve todo lo que se ha hecho en política para comprender. Si acaso para medio dar ahí una lucecilla, ¿no? De qué se trata este nuevo gobierno, que no es el único, es decir, López Obrador es uno, pero hay otras propuestas de gobierno en este sentido de transformar las circunstancias de un país, ¿no? Pienso en Alemania, por ejemplo, ¿no? Que viene terminando el mandato de Merkel. Pero qué tan difícil es, ¿no? Para los sujetos, para cada uno, abandonar lo anterior, renunciar a lo anterior, porque sabemos que en lo anterior también se juega una satisfacción y encontrar en lo nuevo, ujú, pues eso, algo nuevo. Pero ese brinco, ese paso es creo yo, el meollo, ¿no? Ujú. Algo típico que escuchamos en el discurso de los adversarios, como le dice nuestro señor presidente, en los medios masivos de comunicación, tengo muy presente el que, en relación a lo que dice Misa, el que siempre repite, ahorita quizá un poco menos, pero más hacia el inicio del mandato de López Obrador, repetían esta cuestión de que, pues bueno, era un priista de vieja cepa y que lo único que estaba haciendo era traer de vuelta el modelo político y económico de los años 50 y 60, ¿no? Así del viejo PRI, la vieja escuela, decían. Entonces, que en ese sentido estábamos, por lo tanto, destinados al fracaso. Y lo que ahorita usted comenta, Misa, me hace pensar en justamente lo, lo fresco, contrario a esto, lo fresco que hay en la política de nuestro presidente, en sus políticas y en sus decisiones. Si vamos analizando poco a poco el plan, por ejemplo, y el proyecto que tiene para la energía y la renovación de la manera de producir energía en nuestro país, lo estoy pensando hoy en la mañana, simplemente por cómo lo habló en la mañanera, esta cuestión que está contemplado en el proyecto de la nueva ley energética de renovar las turbinas en las hidroeléctricas, de no construir plantas que produzcan energía a través del combustóleo. Es decir, una serie de decisiones que si lo escuchamos no bajo el ardor pasional que solemos escucharlo en los medios masivos de comunicación por el interés económico de fondo que viene ahí del empresariado, en definitiva, se trata más bien de una postura sumamente renovada, sumamente fresca, y que además, hay que decirlo, me parece incluso muy acorde a los signos de los tiempos, en cuanto a la crisis energética, en cuanto a la crisis tecnológica también, crisis del movimiento de las mercancías, o sea, del comercio a nivel mundial. Entonces, no es, bueno, ya hay que agregar la situación de la pandemia. O sea, definitivamente que estamos en un momento convulsivo, creo yo, a nivel mundial, en cuanto a cambios, en cuanto a transformaciones. Y en ese sentido, a mí me parece, a partir de muchos elementos, por supuesto, ahorita el que tengo fresco, a partir del decir de nuestro presidente la semana anterior ante la ONU, yo veo con agrado, veo con mucho gusto y además con orgullo, porque sí se siente con mucho gusto tener en este momento a un líder que está representándonos ante el mundo y que se siente la presencia de ese líder en la toma de decisiones, en la visión que tiene del mundo por cómo se está moviendo para tomar las decisiones acorde con ello y no estar sometido a lo que de manera masiva en el mundo se impone. Y cuando digo de manera masiva, lo sabemos bien que se trata de los grandes capitales en el mundo. Entonces, el hecho de que tengamos representándonos a un líder que claramente no está sometido al interés global y que está más bien mirando por el interés de nuestra nación, es algo que produce gusto y orgullo y es algo
que también menester es por eso la conversación que venimos haciendo desde las últimas 2, 3 semanas para acá, porque tiene que ver con el dominio, con la humillación, con el poder, el ejercicio del poder. Como analistas, entonces, poder mencionar lo que del poder, bueno, y no solo lo que del poder, sino más bien lo que de orden psíquico en la dinámica del poder se juega, porque eso es lo que ante este momento convulsivo del mundo, nosotros sí decimos como analistas, esto hay que introducirlo en la cultura, esto que sea parte de la palabra y de la conversación para poder verlo, para nombrarlo, para darnos cuenta de la dinámica de lo erótico satisfactorio, determinando muchísimas decisiones a nivel global en el ejercicio del poder. Y que si nosotros no hacemos una lectura fina y una atención sobre ello, seguiríamos, por lo tanto, nada más en el empuje de la masa y a donde la masa nos lleve. Entonces, en ese sentido, nuestro presidente es también, me parece, transformador, vaya, es sumamente importante, porque más allá de estar en una posición de un ejercicio dominante del poder, donde él es la cabeza y a todos los de abajo, pues son todos los de abajo, como el presidencialismo típico del PRI. Contrario a ello, es un hombre que está siempre llamando nos está llamando a los ciudadanos a la participación activa, sea por medio del ejercicio que nos viene el año entrante de votar por la revocación del mandato o no, y no solo, sino cualquier situación, que seamos un pueblo activo, decisivo, que vaya, muy claramente todo el tiempo nos está diciendo algo en el sentido de lo que decía usted hace un momento, bueno, hace un ratito, Néstor, está permanentemente nuestro presidente recordándole al pueblo, el poder es de ustedes, el poder está en cada uno de nosotros en la decisión que tomemos y cómo la vamos a tomar, el sentido que le vamos a dar. Y en ese sentido, valga mi redundancia, nuestro presidente no es cualquiera a nivel mundial por la insistencia que él tiene en sostener esta postura. Y ahorita que decía usted, el llamado a la actividad, creo que es uno de los aspectos más a los que más se puede oponer un sujeto, entendiendo bien aquí que esta actividad a la que yo hago referencia, me voy a servir de la palabra, es decir, de lo que venía diciendo del abandono o de la renuncia a las posiciones anteriores, por ejemplo, en cuanto a lo superficial, a la actividad política, ¿no? Ir a votar. Sí, pero es como mediante esto superficial de voy o no voy a votar, lo que se sostiene es y mover a los ciudadanos en darles, digamos, el poder es del pueblo porque esto es parte de la nueva, del nuevo llamado a esta política, es mover aquello que se ha jugado por mucho tiempo, es decir, años, décadas, en nuestro país, de que mira, no importa si vas a votar o no, tu destino como ciudadano ya está marcado, ¿no? ¿Qué poder del pueblo ni qué nada? Nosotros decidimos, es decir, los partidos en el poder, decidimos qué se va a hacer. Vente aquí a votar porque esto es como una encuesta, ¿no? Nada más de tendencias de a ver cómo está la población. Pero ahora lo que se busca es que realmente el poder, digamos que el pueblo participe del poder. Pero mover en donde lo anterior se jugó, me voy a permitir decir, se fijó en el pueblo de no, yo de aquí no voy a obtener nada, obtengo nada. Mover esa posición, sí de masa, pero también en uno por uno, de que abandone la comodidad, sí, de dominio, la comodidad de que, bueno, este país no se va a transformar, es decir, toda esta serie digamos, de todo lo que circula en el discurso en relación con la política, e incluso de que, pues bueno, yo ni participo porque no me gusta la política, ¿no? Cómo eso se va fijando en los sujetos, en cada ciudadano de, no importa lo que yo haga, no voy a transformar mis circunstancias. Y eso tiene que ver también en lo de fondo, en cada sujeto,
de qué manera se la va a jugar, ¿no? En cada aspecto de su vida como ciudadano, si va a apostar a la renuncia a esa fijación, a esa postura que ya es fija, o la va a transformar o se la va a jugar, aunque no va a haber de forma inmediata en su participación, por ejemplo, en la revocación de mandato, no va a haber tal vez de manera inmediata lo que él espera, ¿no? Ujú. Es decir, pues bueno, yo no veo los beneficios inmediatos. Es uno de los grandes problemas de la política en nuestro país, que se viene discutiendo desde hace muchos años, que los ciudadanos no le apuestan a la política porque no ven, o a la participación, la política participativa, porque no ven los resultados inmediatos. Ujú. No lo ven reflejados en sus vidas cotidianas, ¿no? Me refiero a que lo que se va jugando en la dinámica, ¿no? Sí, pulsional, de, bueno, si no obtengo eso que yo quiero, pues no me la voy a jugar. Aunque ¿Mm? sí lo obtienen, ¿no? O sea, digamos en ese Exacto. sentido, aunque sí hay una obtención, digamos, de una satisfacción en el silencio, en el no participar. Sin embargo, creo que también Sí, algo muy sí. importante, digamos, de esos fundamentos que ya lo mencionaba usted, Misa, desde el cuál ha sido el referente, ¿no? Mediante el cual se ha realizado la política y sobre todo cuál se ha vivido, digamos, como ciudadano, pues ha sido la corrupción, ¿no? Entonces, digamos, sí hay un referente en relación a, pues, cómo se obtiene, digamos, como sujeto, como ciudadano, pues pues una participación, digamos, desde esa ganancia, digamos, desde el pervertir, digamos, la ley, ¿no? El poderla transgredir, el cual, digamos, sin hacer como un abordaje moral del acto mismo, es como realmente se ha incluido dentro de la política mexicana, pues digamos, ese acto, digamos, que, pues no implicaba vérselas con hacerse cargo, digamos, de lo que uno pues sabe en relación a la ley, pues que puede o no hacer, digamos, pero de una manera distinta, ¿no? Es decir, cuando uno transgrede algo, pues por supuesto uno sabe eh, que de su acto afecta al otro, que afecta, digamos, a pues una postura, digamos, como ciudadanos en cuanto a qué demandamos, digamos, de un desarrollo, digamos, de nuestro país. Sin embargo, creo que lo que usted ya menciona y lo que también nos comentaba Germán en relación a vernos con lo pulsional, ¿no? Con lo que está de fondo jugado en el aceptar eh, o seguir aceptando o vérselas con que ese era nuestro referente, ¿no? La corrupción y ahora ¿qué hacemos? Es decir, también con la que se las ve el presidente es justamente con eso, ¿no? Con saber que han sido años de una postura neoliberal, y particularmente, bueno, pues del PRI, ¿no? Que es el partido que gobernó por muchos años el país y cómo pues era, bueno, pues lo inmediato, ¿no? Bueno, pues cuando eran elecciones hay que darles pues ayudas a los votantes para que, bueno, asegurar el voto y cómo se fueron creando mecanismos, digamos, también en el anterior que era el IFE, ahora el INE, como para que no, pues se pudiera, pues, hacer o posibilitar al menos los fraudes, ¿no? Y que ha sido, pues, también historia ya vieja, ¿no? En este país. Entonces, todas esas posibilidades, digamos, en cuanto a la manera de gobernar y de hacer política en este país, pues es una dificultad enorme porque sí, o sea, si no es el referente de la corrupción, ¿cuál sería? El referente en el que Andrés Manuel incluya a su pueblo, incluya al otro para, pues de la mano caminar, ¿no? Entonces, creo que es un reto enorme cuando el Y, referente del país ha sido ese. es decir, ahí es genial lo que dice porque es si arrancamos, o bueno, lo ponemos sobre la mesa, que es la corrupción, lo que hay que combatir, o lo que hay que poner sobre la mesa a discusión, ¿no? Queda al descubierto. Entonces, creo que es algo que también hemos venido conversando mucho, ¿no? De cómo saca la corrupción a la luz, ¿no? Lo pone sobre la mesa, o bien eh, frente a la ley, los actos corruptos se persiguen y ahora, de, como lo que decía usted ahorita, Néstor, pues, ¿qué voy a hacer si me van a quitar
si me van a arrancar, si me van a aplicar la ley en mis actos corruptos, ¿y ahora qué hago, no? Ujú. Ahí nada más podemos decir, bueno, o, o estás, digamos, ¿cómo lo podemos decir? O estás pues, dentro de la ley o fuera de ella, ¿no? No hay más, pero puedes existir, es decir, puedes formar parte de este país, nada más que como corrupto, nada Ujú. más y nada menos, que esa es la propuesta de, también a mi manera de entender, del gobierno, ¿no? Es decir, sí, sí, no hay problema, es decir, desde el inicio se ha dicho, no va a haber una cacería de brujas, simplemente se va a aplicar la ley y Ujú. eres o no eres corrupto, así de sencillo, puedes existir en este país como corrupto, no hay ningún problema. Estamos apostando a que la mayoría gire en relación, es decir, gire y modifique su vida en relación a lo no corrupto. Esa es la Ujú. apuesta. Pero puedes Sí, estar como corrupto, Ah, no hay problema. sí. Es decir, no te vamos a, como los anteriores gobiernos, no te vamos a o a encubrir, ujú, o bien no te vamos a desaparecer o a perseguir, ¿no? Porque ese también es el gran temor en la persecución de la corrupción, de Ujú. bueno, si yo denuncio o si yo soy corrupto, ¿me van a desaparecer? No, como dice, abrazos no balazos. Es Y decir, en, puedes existir en este país. La ley lo tiene contemplando, tiene ajá. contemplado al que está fuera de la ley. Así de fácil. Y en ese sentido, Misa, el presidente ha sido muy claro en señalar cómo no es una cacería de esas así feroces a cortar manos y cabezas, ¿no? Al que sea atrapado en la ilegalidad y en la corrupción, sino por como usted lo dice, puedes estar, puedes existir, pero es muy fino el señalamiento en ese sentido que hace el presidente y a donde se dirige es hacia la honorabilidad, hacia cuestión de principio y de formación en los sujetos, de, ok, puedes existir, sí, continúa, e incluso si ya tienes tus negocios, si tienes participación activa en lo político, en lo social dentro de la comunidad, continúa. Nada más la cuestión es el señalamiento. Y el señalamiento no es cualquier cosa. Por eso cuando el presidente apunta a la honorabilidad, a la respetabilidad de estas personas, es a hacer introducir algo que nos motive, que motive a la comunidad en el orden de principios y valores de, bueno, quiénes somos y cómo somos. Es decir, cuáles son los principios, cuáles son los valores que sostienen, que no sostienen, de manera que Pero, podemos convivir con este. Pero ¿qué sentido tiene para nosotros la honorabilidad, el respeto, todas estas cuestiones que por toda la formación, al menos de los últimos 40 años, formación, desformación, porque fue un empuje por el lado de lo económico para tirar por debajo toda esta concepción honorable de los principios y valores en un sujeto y un sujeto que forma parte de una comunidad y por lo tanto también el lugar que tiene la comunidad en la identificación siendo como una nación, como un país, toda esta hiperestructura, sabemos los últimos 30 o 40 años pegaron profundamente por el beneficio económico de venir con todo esto abajo. Entonces, ahorita a mí me queda claro que la postura del presidente es levantemos más bien todo esto porque es lo único que nos puede ahorita sostener frente a toda la transformación vertiginosa de nuestro mundo. Si no eh, tenemos eso como base, ¿con qué le vamos? O sea, que nada más es como obedeciendo a los principios del neoliberalismo. Es nada más, ¿por qué? Porque tengo mi número de crédito, de mi tarjeta de crédito, y en ese sentido existo en la economía y con eso me sostengo. No, justamente el presidente a lo que apunta es a las cuestiones de mucho más fondo para hacer frente a esta vorágine. bueno, ahí hay que decir entonces, ¿no? Colegas, de fondo, es el sujeto frente a su acto. Ujú. Sí, más, digamos, en lo que viene diciendo usted, Germán, es lo que me evoca, es decir, la, mm, la honorabilidad, ujú, en lo que propone López Obrador, pero aquí, bueno, también es lo que, desde donde yo lo estoy pensando, el sujeto frente a su acto. Ujú. Es decir, eh, sí, por ejemplo, eres honorable o no, ujú, pero eso tú lo sabrás. Es decir, ahí ya el uno por uno a nivel masivo. Orador muy analista, ¿no? Ya vamos a ponerlo de esa manera. Es decir, me refiero a cómo por estar insistiendo
y puntualizando digamos, están la oposición, ¿no? Los adversarios, la honorabilidad, es decir, los que no son están los que son honorables y los que pues no son honorables. Yo apuesto, ¿no? Como el presidente dice, yo apuesto pues a que el pueblo es bueno. Ujú. Pero ese es un llamado, ¿no? Ujú. Sí, 12 años de recorrer el país. Órale. Ujú. Es decir, de conocer de fondo al país, ¿no? Y nos dice el pueblo es bueno. Pero cuando vas soltando estos aspectos que usted puntualiza, Germán, es, bueno, ahorita que lo escuchaba decía, pues es que él está dejando al sujeto frente a su acto. Y eso hay que Ujú. decir. Que él mismo como decía el buen Freud, en esta observación de sí, ¿no? Ajá. Diga, soy honorable, pues, híjole, no lo sé. Creo que esa fractura que ha introducido desde que se ha llamado, que es, ¿qué? Un discurso mesiánico, ujú, Ajá. pues creo que le ha venido muy bien al país, ¿no? Donde cada uno pueda cuestionarse, bueno, ¿cómo ando en mi honorabilidad? ¿No? Pero Y sí sí, creo que deja al sujeto frente a sus actos. ajá, y qué buena, ahorita el señalamiento que me hace Misa en cuanto a que ese sería justamente, como usted lo acaba de decir, ese sería, o esa es más bien esa es la participación del analista en el medio de comunicación, en los medios de comunicación, lo que usted acaba de hacer, ¿Mm? y que hace un momento, hacia el inicio del programa, señalaba, pues sí, como tristemente es una presencia y una participación que ha venido mucho a menos en las comunidades. Me hizo recordar cuando usted decía eso cómo, pues sí, de repente en YouTube podemos encontrar videos de algunas participaciones recientes, varias, de Eric Lorán, lo recuerdo en la televisión argentina. Y entonces, sí, cuando yo veo esos videitos digo, híjole, qué padre que hay espacios televisivos donde el analista es convocado a una entrevista cortita, 10, 15, 18, 20 minutos, pero que en definitiva trasciende por lo que usted señalaba hace rato, por la participación del analista, del discurso, y no solo el discurso, sino el acto analítico en un medio masivo de comunicación. Entonces, lo que usted señala ahorita me parece importante justamente por eso, porque es el poder decir frente a la vorágine del medio masivo de comunicación, introducir lo que no embona en esa vorágine, lo que no hace discurso, lo que no es armónico, porque en eso radica justamente el señalamiento analítico y en eso radica la trascendencia de un López Obrador, porque curiosamente, si hay algo muy interesante en su discurso, es como simultáneamente hace un llamado a la cohesión del grupo, de la comunidad, dándole lugar en simultáneo a lo que no hace discurso, a lo que no hace línea. Así es, ¿Por qué? Porque él mismo no lo hace. Es así es. decir, porque él mismo no es un alineadito educadito, sino es siempre, voy a usar la palabra que la semana anterior ya introdujo también la doctora Heiser, es también él por sí mismo un iconoclasta. Rompe, por lo tanto, con lo lineal del discurso y en ese sentido es una referencia importante para toda la comunidad, como lo es, por supuesto, en esta línea, un psicoanalista. Así es. Y antes de que entráramos al aire, Néstor, estaba diciéndonos esto, justo esto que acaba de decir usted, Germán. ¿No, Sí, Néstor? me lo robé. A ver, pero no lo escuché, Néstor. No, Entonces dígalo. antes de que usted se conectara también, por eso ahorita dije, pero ¿de dónde se lo agarró? A ver, Néstor, entonces Sí, me yo creo que callo. justo el trabajo nos lleva De a los medios de comunicación, ¿no, Néstor? esa postura. Sí, lo que le comentaba a Misael antes de que pues ya se incorporara con nosotros a la plática era cómo inclusive desde eh, la academia, porque bueno, también A la academia, exacto. tengo un proyecto, digamos, de poder dar clases en mi universidad, en el cual, bueno, pues como hay una materia, digamos, dentro de la carrera en la cual se trabaja psicología de la comunicación, y esa materia está orientada, ¿no? También a poder entender, digamos, de manera pues muy general
pues cuáles son esos elementos, cuáles son, digamos, las posibilidades en cuanto al mensaje, a poder comunicar desde la publicidad, la mercadotecnia, pues un producto, un servicio, ¿no? Básicamente, cómo poder publicitar. Sin embargo, lo que está de fondo, digamos, y lo que yo les comentaba, lo que comentaba a Misael era justamente cómo, y relacionándolo con lo del presidente, es justamente cómo es posible poder apuntar hacia la misma, digamos, obtención de, pues, de una venta, de encontrar un producto, digamos, dentro de un producto o un servicio, pues lo que se persigue, por supuesto que es una intención económica, eh, y lo que yo le comentaba también a mi colega era justamente como la doctora Silvia, pues o me hizo el llamado justamente de poder presentar y sin eliminar justamente, que eso es lo que hemos estado abordando, sin eliminar que existe una satisfacción en el poder sostener estas políticas de una vorágine, de ser voraz, digamos, en la pretensión de la obtención del dinero, sin pues realmente detenerse en los ideales, que era la cuestión que hablábamos, la honradez, la honorabilidad, digamos, esto que se ha perdido, no todo, y digamos, afortunadamente se sigue sosteniendo de alguna manera, pero que es posible, digamos, encontrar, y es lo que hablábamos de la corrupción, ¿no? O sea, y lo que ha hecho genialmente López Obrador en el no reprimir, en el no perseguir, es darle la libertad al sujeto porque sabemos que está en su constitución esa posibilidad de satisfacción en lo perverso, en la transgresión de la ley. Sin embargo, hacerse que él se haga cargo de esa posibilidad que él tiene para poder apostar a que él mismo, en esa libertad, pues pueda encontrar esa satisfacción, pero en la ley, o sea, encontrar en el poder hacerse cargo al menos, ¿no? Si va a transgredir alguna situación, no sé, se me ocurre pasarse un alto, un semáforo en rojo, pues al menos ya no sea la postura de, bueno, ya me lo pasé y me vale, ¿no? Sino, bueno, yo sé que me lo pasé, entonces yo, pues alegremente, ¿no? También en esa felicidad de pues, poder estar en la ley, pues lo voy y pago, ¿no? Voy y pago mi multa, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? Y algo que también yo recuerdo que estábamos en algún momento que salió, bueno, en una mañanera que estaba reproduciendo creo que unas canciones, ¿no? No recuerdo de qué artista, pero le dice su consejero de comunicación, no hay que nada más hay que poner un fragmento porque si no nos van a cobrar derechos de autor. Entonces López Obrador decía, no, no, no te preocupes, tú déjala, lo vamos a pagar, ¿no? Entonces, como él sabe, ¿no? Que está infringiendo la ley, digamos, en esa libertad, pero se hace cargo, ¿no? Y con una frescura, con una felicidad que no hemos visto y que no hemos visto en tantos años, ¿no? Sobre todo en los hombres, me parece que aprovechando que este es un espacio justamente para abrir la palabra y que tenga realmente un valor, ¿no? Para uno mismo como hombre, una palabra y sostenerla en esa felicidad que puede representarnos, estar de este lado, digamos, de la satisfacción en la ley, pues algo que yo les platicaba, ¿no? Que vamos a apostar en este proyecto y lo que hace también nuestro presidente es no negar que eso existe, esa satisfacción, sino poderla hacer de otra manera, porque es posible, ¿no? O sea, en la academia, en la ciencia, bueno, es un tema más árido, más complejo por los intereses que por supuesto están en juego, pero creo que como ciudadanos estamos en esa posibilidad por la libertad, justamente que puede ser, pues sí, digamos, pues compleja, ¿no? Por no saber qué hacer con ella, ¿no? Entonces, pues uno sí tiene esas posibilidades de irse hacia un lado, hacia el otro, pero es la misma satisfacción puesta, pero hacia la destrucción o hacia la creación, ¿no? Me parece que es algo que siempre está en juego en cuanto a lo pulsional, ¿no? Y que uno sabe y uno sabe hacia dónde va, pero bueno, ese ya será responsabilidad de cada uno. Pero eso es lo que recuerdo que estábamos diciendo al inicio, ¿no? En cuanto a la academia y las pretensiones que se siguen sosteniendo, ¿no? En la Sí, educación. sí, sobre todo que no era un insertarse en Ujú. la academia, finalmente siguiendo la vorágine, ¿no? Es decir, sino abriendo campo, ¿no? Para los jóvenes, ¿no? Que no,
que no se quedaran en bueno, esto ya por supuesto es cosa que interpreté a partir de lo que usted me dijo, ¿no? Algo que me hizo pensar, ¿no? Sí, Como desde la academia también se puede llevar a los jóvenes a fracturar en lo que venía diciendo también Germán, lo anterior, las imágenes anteriores para crear otras cosas, ¿no? Que no sea la academia de la repetición, que era también un aspecto que ha puntualizado mucho la doctora Silvia. Ujú. Porque creo que, pues, vaya, mata el espíritu, ¿no? Lo he visto en los jóvenes cómo entran en sus primeros semestres, ¿no? Con el ánimo de estudiar lo nuevo, novedoso, pero cuando se encuentran con la repetición, pues ya en los últimos semestres dicen, ya por favor, ya lo único que quiero es salir y dedicarme a otra cosa, ¿no? Y la pasión inicial, eh, pues, que quedó olvidada, ¿no? Por toda la repetición de todo lo anterior, ¿no? Pero sí, también por eso me quedé en esa situación, Néstor, antes de entrar al aire y ahorita que escuchaba a Germán decía, sí, este, claro. Es que tiene mucho que ver. lo que hablaba con la doctora es justamente, y ella me lo dijo así puntual, usted lo rescata muy bien, ¿no? Apostar porque las personas, los jóvenes, porque sí son, realmente son los jóvenes, ¿no? Eh, rescatar y darles la posibilidad de crear también otras posibilidades de poder entrar al ámbito académico y a los niveles superiores particularmente, sin pues estos referentes, ¿no? Que han sido parte de eso que usted menciona muy bien, ¿no? El aplastamiento del espíritu en los profesionistas, en las especialidades, ¿no? Y cómo pues apartan justamente de poder encontrarnos pues creaciones dentro de pues lo cotidiano, dentro de la sociedad, pues increíbles, ¿no? Que pues repitiendo pues la misma teoría pues jamás se van a alcanzar. Bueno, no siempre, pero bueno. Perdón, Néstor, es que rápidamente me hizo pensar ahorita en relación a los jóvenes y su formación y su entrada en el universo académico. Pensemos ya los estudiantes de licenciatura. Hablaba usted ahorita del aplastamiento del espíritu y me hizo pensar que conjuntamente con ello el fenómeno es el de la seducción. Veo muchos como todo el discurso académico y con los satisfactores que conlleva, satisfactores tanto eróticos, muy claramente estoy pensando en la posibilidad de la conquista de mujeres, por ejemplo, vía la palabra, vía la presunción de cómo se maneja el saber, un cierto saber y este tipo de cosas, como también los beneficios de orden económico, de orden también político dentro de las instituciones, como este respaldo en el saber le abre a muchas personas la posibilidad de colocarse en las mismas universidades, en el ámbito académico, como investigadores, como docentes posteriormente. Bueno, ayudantía primero y ya después una docencia, en fin, a lo que voy es que era señalar conjuntamente con lo que usted menciona del aplastamiento del espíritu, el fenómeno que va por el lado de la seducción, como el saber y el saber universitario es, por supuesto, sumamente seductor y que para muchos jóvenes que en el inicio, en este momento de su vida, bien puede ser que lo característico en ellos sea más bien el empuje subversivo, que es propio del joven, el empuje a ser subversivo, a no embonar en lo previamente establecido y en ese sentido querer siempre ir en pos de lo nuevo y de crear la novedad. Simultáneamente está esta posibilidad en él, por supuesto, en el joven, esta posibilidad del ser lábil a la seducción y ser seducido por lo seductor que es el discurso universitario. Por lo seductor y en este sentido, pues que te puede terminar siendo, como usted lo decía, una forma de aplastar este espíritu subversivo, pero por el juego, por el rejuego y la participación del sujeto en la obtención de un placer, de una satisfacción por la seducción en juega vía el saber universitario. Claro, y que cuando hay como bien lo dice Misa, ¿no? Cuando uno ya al término, o a los trimestres, cuatrimestres finales de la carrera,
pues uno ya todo desilusionado, es que realmente no se cumplió, no fue posible, digamos, realmente en esa seducción inicial, poder hacer descansar, ¿no? Algo que va más allá, que va más allá de la línea del saber de la academia, ¿no? Entonces, ¿cómo pues no garantiza, incluso lo sabemos, digamos, en los términos laborales, eh, pues una carrera, una licenciatura, una ingeniería, realmente esa apuesta, digamos, por un lado, me parece que a la estabilidad económica, pero la otra también es a un estatus, ¿no? Y cómo, pues sí, esa seducción de los posgrados, creo que, pues sí, primordialmente las maestrías, los doctorados, pues tienden a ser una seducción, digamos, en cuanto al estatus, y que sabemos que eso no garantiza absolutamente nada, ¿no? Entonces, cómo está jugada, digamos, la satisfacción dentro de la academia, dentro del saber, que pues al final siempre lo real se nos impone, ¿no? O sea, es decir, pues es un imposible, ¿no? La educación pues no garantiza nada en ese sentido, pero también es muy peligroso porque, pues sí, hay mucha, pues realmente la juventud y también para los niveles más abajo, los iniciales, pues hay ese anhelo, esa esperanza de que sea vía los estudios lo que le permita a un sujeto pues alcanzar la plenitud de su vida, ¿no? Hay una ilusión en ese sentido que se fractura y es realmente pues, devastador. Yo creo que encontrarse con esa realidad porque pues no existe, no se ha favorecido, digamos, en la educación que sea el saber, pero conjunto a la subjetividad, vaya, creo que eso es lo que está pensando, no sé cómo la subjetividad está jugada, eh, como para encontrar una satisfacción en el crear o en el repetir, ¿no? Me parece. Sí, también vemos con esto, ¿no? Los efectos ¿cómo lo podríamos llamar? Del modelo neoliberal, de cómo entró en la academia, ¿no? En los planes de estudio, incluso lo que se habló de la UNAM como que no había entrado, como no, esto es imposible, por favor, ¿no? Es decir, no solo en la estructura de una institución, sino en esto que vienen puntualizando de lo que para cada uno se va a jugar en el ánimo de transformar, pues bueno, vía pues, el estudio de una licenciatura, ¿no? Posgrado, en fin, lo que cada sujeto puede llegar a hacer con eso para transformar sus circunstancias o proponer algo nuevo, pero se encuentra con no solo sí, la repetición y sobre todo también a nivel institucional, pues, eh, ¿cómo podríamos llamar? Bueno, la corrupción, finalmente. También los docentes, la misma estructura de la institución, en fin. Entonces, cuestionarlo, digamos, al menos es también lo pienso, bueno, que los jóvenes siempre lo han cuestionado, ¿no? Están las huelgas de la UNAM, en fin. Es decir, de que las condiciones frente a las condiciones que tú me impones, ¿no? Yo puedo decirle que no y proponer otras, ¿no? Que eso es algo que ha caracterizado a la UNAM, ¿no? Cuando hay huelgas, eh, cuando se quieren cambiar, por ejemplo, las políticas de pagos, siempre es bueno, no, así no, pero vamos pues, a conversar. Es una universidad y también en relación a los cobros es, pues, universidad cae en la cuenta de que hay alumnos que vienen nada más con el dinero contado para el pasaje de ida y vuelta y no tienen ni para comer y la posibilidad de venir a la UNAM es su única posibilidad de transformar sus circunstancias, ¿no? O una de las vías. Entonces, el que la universidad siempre se haya abierto a esas posibilidades, pero siempre ha sido por propuesta de la misma comunidad, de los jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, el modelo neoliberal buscó también aplastar toda esta posibilidad, ¿no? Eh, creadora, ¿no? Digamos, ya dentro de la universidad. Ujú. Ujú. Si me permiten, queridos colegas, me gustaría dar lectura a mensajes de nuestro querido público Radio Escucha. Bueno, lo digo en singular, mensaje.
que es el que hemos recibido por parte de Alejandra Calixto y que nos dice, a propósito de lo que menciona el doctor Misael, de que es un momento de creación, creo que ese llamado a la creación es justo porque el discurso de Andrés Manuel es el amor y solo el amor va en pos de la vida, la creación y la transformación. Así es, al inicio, ¿no? Del proyecto fue la República Amorosa Ajá. y Ujú. incitó las burlas, ¿no? Y es a veces increíble, ¿no? Cómo frente a la propuesta amorosa es pues, no todos, pero sí es la burla y como hacerlo a un lado, ¿no? Fue la República Amorosa, me parece, al inicio del proyecto de Morena y ahora sigue la misma propuesta. Ujú. Bueno, ya de otra manera. Pero ahorita se me cruzó una que leí a propósito de esto que menciona Alejandra, eh, sobre la intervención de Andrés Manuel en la ONU, no del presidente. Hay un columnista, ahorita creo que es del Universal, me parece, donde yo caí en la trampa de la ironía, porque este columnista escribe bueno, que había sido exitosísima la participación de Andrés Manuel en la ONU, que había países que ya se habían sumado, y digamos también gente poderosa que se había sumado, entre ellos Bill Gates y Zuckerberg, el creador de ahora llamada Meta. Honestamente yo al leerlo dije, pues, claro, tenía que darse, ¿no? Pero pasé a colega Valer y y me hizo un comentario como de pues, que si era verdad, ¿no? Yo dije, ¿cómo? No es verdad. Entonces lo volví a leer. Yo dije, pues, y empecé a investigar los datos, ¿no? Porque pues, nada más me quedé con mi primer lectura. Eran alabanzas, eran, bueno, pitoreos. Y dije, ay, qué padre, este va a ser un tema de conversación muy padre, ¿no? Lo voy a conversar con mis colegas. Y después veo los comentarios sobre este artículo y pues alguien decía ahí que era una ironía, ¿no? Una exquisita ironía. Entonces empecé a leer los artículos de este personaje, ahorita no recuerdo el nombre del columnista, y Ajá. todos, pues bueno, eran artículos en contra de López Obrador, ¿no? De las políticas, en fin. Pero el artículo en sí mismo hasta puede ser fake news, ¿no? Es decir, es un artículo que está hecho para desinformar a la población y que le permiten la publicación, porque es una ironía, ¿no? Y yo dije, bueno, pues, ¿por qué tanto? ¿Por qué, güey? ¿Por qué ese tipo de descalificación? Es decir, ¿tan necesario es la oposición para transformar al país? Sí, se Sí, requiere la oposición. claro, y ¿No? tiene que reconocer, digamos, la postura amorosa de Andrés Manuel para desacreditarla, ¿no? O sea, sí, pues tiene que Exacto. ser, y viene del Universal, por supuesto, pues ¿qué va a ser más, ¿no? Sino es una ironía, una burla, ¿no? Y que pues sí, al final creo que esa postura, cuando se introduce siempre el amor, es muy difícil, ¿no? Me parece que registrarlo es inédito, me parece también esa introducción a nivel político y que no quedara en el discurso, en el semblante de sí, como todos los presidentes, ¿no? Viva México, ¿no? Sino que realmente hubiese un sujeto que lo sintiera de esa manera y que lo sostuviera, ¿no? No solamente en las fechas o en los eventos, sino en su día a día, ¿no? Entonces creo que esa introducción del amor es algo que pues, nos tiene que movilizar, ¿no? A los mexicanos pues, para los que realmente estamos en esa posibilidad, en los que permitimos, ¿no? Que sea el amor también una posibilidad de creación, ¿no? Entonces sí, me parece que es muy interesante también lo que nos dice nuestro radio escucha. Sí. Sí, no todos, ¿no? No todos van a recibir la propuesta amorosa, ni siquiera como una ilusión amorosa, es decir, una ilusión, una ilusión me refiero a lo que puede venir. No,
pero sí es necesaria, creo yo, la oposición para poder, como usted dice, Néstor, se reconoce, hay un reconocimiento para poderlo descalificar, ¿no? Y honestamente este artículo ya al final dije, caí Caí. por completo, pero en serio hubieran visto mi cara así de, ya después le comenté a Valeria, sí es una ironía, ¿no? Pero yo no lo podía creer. A mí se me hacía una consecuencia lógica. Es decir, Ajá. una consecuencia, no lógica, una consecuencia. De que, bueno, pues sí va a haber quienes se sumen a un llamado de este nivel, ¿no? En este momento de la historia del mundo. Va a haber quienes se sumen y va a haber quienes no, ¿no? Ya había leído que Rusia y China habían dicho, pues no, ¿no? Es decir, en nuestras políticas no de seguridad, no, eso no va, no te metas, en fin. Pero sabrá quiénes sí. Ujú. Y lo interesante es que la ironía también deja entrever, ¿no? Lo que para el sujeto representa Andrés Manuel, Ujú. es decir, como presidente, ¿no? Como a él se le escapa por ahí una frase de que pone en palabras, me parece que de Bill Gates, una frase de, siendo yo un sujeto brillante, no había reconocido lo brillante que es López Obrador, ¿no? Mm. Y le pone palabras al presidente Biden de cómo a mí no se me ocurrió esta brillante idea. Y bueno, pues creo que nos deja ver de fondo su sentir en esa ironía, ¿no? Deja Ujú. entrever cómo él, pues, no es quien convoca de esa manera. Entonces, ya después de la desilusión, dije, bueno, hay que reponerse. Y, y bueno, pero se Pe- los quería comentar. no, y me hace pensar, Misa, que también para usted, cuando lee el artículo, por primera vez en su primera lectura, y le parece consecuente que estos economistas, genios, empresarios, líderes, vaya, se manifestaran de esa forma frente al proyecto de López Obrador, pues con todo respeto, Misa, me hace pensar esto, digo, pues es que claro, porque usted cree, es decir, Claro. Sí, porque hay una creencia en usted y sí, con esa frescura de la creencia, de la fe, pues toma el artículo y lo lee, no hay, por supuesto, no hay ningún prejuicio de parte de usted y que sí. esto, su postura a mí me parece es justamente la contraria o la menos esperada, de acuerdo con lo que podría ahorita se me ocurre nombrar así irónicamente, claro, con su postura no es consecuente con la formación política del mexicano durante los últimos 40 años. Bueno, es que hay que dar contexto de que yo creo, ¿no? Hay Ah, que ok, dar ok. contexto a los radioescuchas. Bueno, nada más ahorita qué mejor que nos hable de eso. A lo que me refería irónicamente como la formación política del mexicano los últimos 40 años, lo puedo pensar así dicho muy brevemente, lo que se me ocurre, 40 años de formación ¿en qué? En la desilusión y descreencia. Es decir, una formación política del mexicano donde centralmente es no esperes nada del gobierno, de las instituciones, más bien ten por bien sabido que es fallido, que es corrupto, que te va a decepcionar si en algún momento tienes una ilusión y entonces síguetelas viendo por ti mismo, no pares de trabajar y hasta el último de tus días. O sea, una formación política sin serlo, por eso decía que era ironía de mi parte, una Sí. formación donde el punto es la mera supervivencia y no gestar ninguna expectativa o ilusión, ideales, más bien esto. Y es la palabra que utiliza nuestro presidente permanentemente. Introducir en la gente la descreencia en ideales. Y en ese sentido es la masa que estos gobiernos habían querido, pues para que no opusieran absolutamente ninguna resistencia. Sí, en esto que usted dice, Germán, de me descubro creyendo, Así, a ver, ahora sí díganos. es porque no, de inicio, bueno, mis colegas lo saben, presentes y no presentes, de pues no es no soy, no fui, y ahora me descubro creyente. Es decir, no, mi formación, si podría decir así, mi formación política no viene por el lado de Morena o de la oposición, sino todo lo contrario, de estar escuchando
siempre, ¿cómo podría decirlo? Pues el partido del poder, el PRI, ¿no? Ujú. De siempre estar, pues, votando, dentro de la presidencia por el PRI. Salvo en los últimos sexenios que no votaba por la presidencia, por ninguno. Eh, pero siempre he tenido mis reservas con la figura de López Obrador como persona, que era una cosa que dije en una emisión anterior, ¿no? No en lo que sostiene. Ujú. Pero pues, bueno, es una reserva que hay. Entonces, ayer que leía, por supuesto, en esto que usted dice, Germán, que leía la ironía que para mí era una verdad, pues sí es descubrirme creyente, porque ya al final dije, bueno, ¿y cómo se atreve a hacer esto, no? Pero bueno, finalmente pues, es una posibilidad. Pero sí dije, ahorita que Germán también lo señala, es verdad, pues, me descubro creyente es decir, ¿creyente en qué sentido? En la apuesta. En la apuesta que por supuesto que puede darse una transformación en el país, por supuesto que puede darse puede haber otro país, ¿no? Y lo que requiere, y lo que se requiere, en este caso, lo que requiero, por ejemplo, como ciudadano, para que eso pueda darse, es decir, ¿qué puedo aportar? Ujú. Y la doctora Silvia en una emisión de la semana pasada, ¿no? Nos decía, pues como hormiguitas, ¿no? Es decir, un punto, es decir, algo que yo pueda aportar, pero que en conjunto con otros, pues puede darse algo grande, ¿no? La fuerza radica en este caso, en la metáfora de las hormigas, pues en eso, ¿no? Lo que cada uno puede aportar para algo mayor, ¿no? Y pues de fondo sí ha sido siempre una ilusión desde la licenciatura que quería estudiar el nacionalismo mexicano para ver de qué manera se podía recuperar. Ajá. Los maestros, me encontraba con esto que dice Germán, ahorita me lo recordó, de, "Ay, ¿quieres estudiar el nacionalismo? Léete tal cosa. Desde Octavio Paz hasta no sé qué cosa me recomendaron. Es decir, ay, ¿de verdad quieres apostar por transformar el país? Por favor, esto no va a dejar de existir como estamos, ¿no? Pero ándale, con tus ilusiones, vete a investigar y a leer sobre la identidad del mexicano y cómo se conforma el nacionalismo. Pero la transmisión de los profesores era así de pobre iluso. Ujú. Y esa fue por años la formación política en nuestro país. Decir a todo mundo que tuviera cualquier intención o deseo de cambio, pobre iluso, ser al mismo tiempo, pues un conformista de lo que nos tocaba. Por eso me cae tan gordo el título que también a la doctora lo ha mencionado, el título del programa ¿cómo se llama el programa? De Cristina Pacheco, del Aquí nos Aquí, tocó vivir. Ujú. Ay, por Dios, entonces pues es el presidente que nos tocaba, ¿no? Y el, Ajá. el- el gobierno en turno que nos tocaba, sabiendo todos que habían llegado por corrupción, por haber alterado los resultados en las votaciones, qué sé yo, pero pues ya era el que nos tocaba y entonces a seguir. Esa era la formación política. Política académica, ¿no? Creo que también ustedes me llevan a recordar, pues, a mis profesores, particularmente los de, creo que la preparatoria y la universidad, eso sí, ¿no? Que pues, son profesores que también han tenido, digamos, demasiada, o han tenido, o han tratado de sostener al menos en su transmisión, pues esos ideales de hacer las cosas de otra manera, ¿no? Sin embargo, ya en ellos se escuchaba, ¿no? A pesar de que sí decían, bueno, no, hay posibilidad de cambiar el país, de hacer otras cosas, de no ser corruptos y demás, pero siempre estaban en el entendido, ¿no? Y creo que resignados, habían hecho ya una resignación de esos ideales, ¿no? Y cómo, pues, esta realidad ahora que ha sido, pues sí, una transformación para muchos, es volver a relanzar, ¿no? A volver a creer que es posible, ¿no? Otra forma de gobierno, ¿no? Entonces creo que también es como, pues ha venido a reconquistar, ¿no? Mucho de lo perdido. Y que ha existido, ¿no? En la academia, en muchos profesores, al menos yo lo he vivido así, de poder no estar a merced, vaya, ¿no? Creo que de, pues de lo que siempre ha estado jugado, digamos, como posibilidad en todos, pero que es muy, digamos, muy importante poderlo
pues ya, o sea, poner en acto, vaya, ahora ya es una realidad, entonces vamos a comprometernos, ¿no? Como sujetos, como ciudadanos, en ese sí es posible, ¿no? Transformar pues nuestras circunstancias al país y que el porvenir, ¿no? Esa ilusión, al menos, si bien no se va a dar y va a tardar, digamos, no se va a dar en qué sentido, digamos, pues todo lo ideal, ¿no? Pero sí al menos está la posibilidad de poderlo continuar, ¿no? Porque creo que ese es el gran reto que ahora viene para el término, ya poco más de la mitad de gobierno, o lo que le queda al gobierno de López Obrador es poder continuar, ¿no? Su proyecto. Y es algo, pues sí, que también ya está más allá de los políticos, ¿no? Sino que pues está en los ciudadanos, en esa libertad que tenemos, pues de poder vivir, pues lo político, lo social, lo económico de otra forma. Entonces es muy importante, digamos, el continuar el proyecto. Fíjese que ahorita que que escuchaba esto que dice Néstor de la postura de los de los profesores que usted tuvo de la resignación, ¿no? Que estaban Ujú, resignados. Creo que eso es algo que, y en esto que también decía Germán, creo que no es cualquier cosa fracturar en cada uno esa resignación, porque venimos todavía arrastrando, al menos los que andamos en los 40 y algo, arrastramos la ujú. resignación y esa formación política que también decía Germán, ¿no? Es decir, y cuesta. Hoy en la mañana que conversaba con la doctora Silvia, lo que me dejó esa experiencia de conversación, bueno, cada conversación con la doctora es una experiencia, ¿no? Sí. Pero Sí. sí caí en la cuenta de cómo lo anterior eh, sigue vigente, por ejemplo, en mí, en relación a tratar de caer en la cuenta de cómo hablar de lo nuevo, cómo proponer nuevos caminos en relación a lo que está ocurriendo en la política, a lo que está ocurriendo en el país, a lo que nos compete como analistas, ¿no? Pero por eso al inicio de la emisión decía cómo la transformación es, sí, con lo anterior y sin lo anterior. Es decir, cómo es ese paso. eh, Uy, se me está escapando. ¿Cómo es ese paso sin referente de lo anterior, ¿no? ¿Cómo es esa renuncia a lo anterior? Era lo que decía, creo, para poder crear algo nuevo. Ujú. Y conversaba con la doctora Silvia y caí en la cuenta de que qué difícil es no quedarse en lo anterior. Y creo que arrastramos, no, creo que no tanto la generación de acá, nuestro colega